Abran sus Biblias, hermanos, esta noche a dos pasajes o tal vez tres. Open your Bible tonight to a couple of passages. Voy a maybe three. citar uno muy conocido en lugar de que lo busquen, nomás voy a citar Romanos 12:1, I'm going to quote Romans 12:1. donde Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos a Dios en sacrificio santo. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy. Y luego vayámonos a el Salmo 51 And let's go to Psalms 51. y vamos a leer parte de la plegaria penitente del rey David. And we're going to read the repentant prayer of David. Salmo 51, Psalms 51. y voy a leer el versículo comenzando en el 16. Starting at verse 16. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, For you desirous not sacrifice, else I would give it. no quieres holocausto. You delight not in burnt offering. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, The sacrifices of God are a broken spirit. al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh A Dios. broken and contrite heart, O God, you will not despise. En Hechos, el capítulo 9, Acts chapter 9 now. tenemos la conversión del gran apóstol San Pablo. We have the conversion of the great apostle Paul. Y vamos a comenzar leyendo con el versículo 1. And we're going to read from verse 1. Y dice así la palabra del And Señor: the word of God says, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. and Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went into the high priest Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. and desired him letters to Damascus to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined around about him a light from heaven. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecute you me? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. And he said, What are you, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom you persecute. It is hard for thee to kick against the pricks. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? And he, trembling and astonished, said, Lord, what will you have me to do? Repito ese pasaje. I repeat that passage. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo And haga? he, trembling and astonished, said, Lord, what will you have me to do? Señor, en esta noche Lord, tonight, queremos que esa sea la interrogante, we want that to be our prayer. que cada uno de nosotros, That every one of us, como hijos tuyos, as your children, redimidos por tu sangre redeemed preciosa, by your precious te blood, hagamos. will ask you, Porque el deseo de nuestro corazón because the desire of our hearts no es hacer lo que nosotros queremos, is not to do what we want to do, pero deseamos hacer but we desire to la do voluntad tuya. your will. Bendice a cada uno aquí esta noche. Bless everyone here tonight. Habla a través de tu siervo. Speak through your Que tu servant, palabra llegue poderosa y ungida, that your word will arrive powerful and en anointed, forma penetrante, in penetrating para way, impactar vidas to impact lives, y hacer una obra, and to do a work, una obra a maravillosa, marvelous work, una obra reproductora a reproducing work, de la imagen de Cristo. that the image of Jesus, Que cada uno de nosotros that every one of us pueda proyectar la imagen viva de Cristo will project the living image of en Jesus nuestro rostro, in our faces, en nuestra vida, in our lives, en nuestro diario in andar. our daily living. Queremos ser más como We tú. want to be more like you. Haz tu obra en nosotros, Do your work in us. en el poderoso nombre de In the Jesús. powerful name of Y el Jesus. pueblo de Dios dice: And the people of amén God say amen y and amén. amen. En esta vida hay algunas cosas a las que le podemos decir no.
In this life, there are things that we can say no to. Pero hay otras cosas a las que no le podemos decir no. But there are other things that we can't say no to. Y hay una cosa en la vida cristiana a la que nadie puede decirle no. And there's one thing in the Christian life that no one can say no Y to. ese es el señorío pleno de la vida de Jesús And that's en the nosotros. complete lordship of the life of Jesus upon our lives. Jesucristo quiere tener absoluto control de nuestras vidas. Jesus wants to have absolute control of our Y para lives. que Él pueda ser amo y Señor de nuestras vidas, And for him to be the Lord of our lives, nosotros tenemos que bajarnos del trono. we have to get off the throne. Hay muchos cristianos que han experimentado la salvación, There are many Christians who have experienced salvation, pero no han experimentado el señorío de Jesucristo en but they sus haven't vidas. experienced the lordship of Jesus Christ in Siguen their lives. siendo dueños y amos They're still the owners de sí of mismos, themselves, de sus carteras, of their persons, de su tiempo, of their time, de sus energías, of their energy, de sus talentos. of their talents. Pero Dios quiere absolutamente todo But lo que God- nosotros somos. God wants absolutely everything that we Y are. solamente el señorío pleno de Jesucristo en nuestras vidas And only the complete lordship of Jesus nos Christ in our lives permitirá realizar los propósitos de Dios en nuestra vida también. will allow us to do the purposes of God in our lives. Ustedes conocen la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Do you all know the story of Alicia, the city of Marvel? Alicia viene y le hace una pregunta al gato. Alicia comes and asks, Alice in Wonderland, sorry, Alice comes and asks the cat, Le pregunta al gato por una dirección y el gato le responde, esto depende de qué parte a dónde quieras ir. and she asked the cat a question, and where do you have to go? And the cat said, it depends on where you want to go. Y Alicia le dice, realmente no importa a dónde quiero llegar. And Alice said, it doesn't matter where I want to get to. Y el gato le responde, entonces realmente no importa que te diga. So the cat said, it doesn't matter what I tell you then. Y así hay muchos cristianos que realmente no saben para dónde quieren And ir that's how many Christians are. They don't know where they want to go porque no están sometidos al señorío de because Jesús. they're not submitted to the lordship of Jesus. Y según los pasajes que hemos leído esta And noche, according to the passages that we have read tonight, hay un sacrificio que a Dios agrada. there is a sacrifice that pleases God. Y ese es el sacrificio de un corazón quebrantado, And that's the sacrifice of a broken heart, contrito y humillado, contrite and humble, el cual no despreciará a Dios. that God will not despise. Dios usa más para su honra y su gloria God uses more for his honor and glory aquellas personas que están más perfectamente quebrantadas, those people who are perfectly brokenhearted, porque es entonces que Él toma las pequeñas partículas, because that's when he gets the small particles, Él toma los pequeños the fragmentos small fragments, y hace un vaso para honra de su nombre. and makes a vessel for the honor of his name. Pero para que esto sea realidad, But for this to be a reality, Dios tiene que tener toditos los pedacitos. God has to have every piece. Tú no te puedes quedar ni con uno solo. You can't keep one piece. Tú no puedes decir, pero Señor, es que a mí me gusta andar en estos caminos. Can't say to God, I like going this way, A God. mí me gusta hacer esto. I like to do this, Y God. yo quiero seguir haciendo And I want to esto. continue doing it. Si Jesucristo va a ser el amo y Señor de tu vida, If Jesus is going to be the Lord of your si life, vas a experimentar el señorío de Jesucristo en tu vida, if you're going to experience the Lordship of Jesus como in your life, joven as a young o person, como adulto, or as an adult, no importa de qué edad sea, doesn't matter how old you are, Jesucristo tiene que tener Jesus has to have todos los pedacitos de tu vida. all the pieces of your life. Cuando experimentes el quebrantamiento, When you experience no brokenness, te puedes quedar ni con un solo you pedazo. can't keep one piece. Él tiene que tener todos los He has pedacitos, to have all the pieces, porque entonces los puede juntar because then he can gather them y formar and form un vaso para honra y gloria de su a nombre. vessel for the honor and glory of his name. Yo he tenido una enorme fascinación a lo largo de mi vida ministerial con los personajes bíblicos. I've had an enormous fascination throughout my Christian life with Bible characters. Y uno de los personajes que me apasiona es obviamente el rey David And one of the characters that I'm passionate about is King en David el Antiguo Testamento. of the Old Testament. Y en el Nuevo Testamento uno de los que más me apasiona es el gran apóstol San Pablo. And in the New Testament, one of the ones I'm passionate about is the Apostle Paul. Así es que en esta noche vamos a utilizar So tonight we're going a to el use rey David, el dulce cantor de Israel, the King David, the sweet singer of Israel, para introducir el sermón to introduce our sermon, y el apóstol San Pablo como ilustración del sermón. and the Apostle Paul as illustration. David fue un hombre que vivió una vida verdaderamente apasionada con las cosas de Dios. David lived a life
passionately for the things of God. Hechos capítulo 13, 22 dice lo siguiente. Acts chapter 13 verse 22 says the following. He hallado, y ese es un versículo que yo luzco en una t-shirt, en una camiseta que me regalaron en El Salvador, por cierto, una vez. And it's a verse that I have on a shirt that they gave me from El Salvador once. Y este pasaje, Hechos 13, 22 dice, Acts 13:22 says, he hallado a David, hijo de Isaí, I have found David, son of Jesse, varón conforme a mi corazón, a man after my own heart, quien hará todo lo que yo quiero. which shall fulfill all my will. David tuvo una vida muy activa y muy llena de emoción y aventuras. David had a very active life, an emotion life. Enfrentó muchos enemigos, libró muchas guerras. He confronted many enemies and delivered many wars. Y ahora, después de muchos años difíciles, And after- Dios le está dando un merecido descanso. And after many difficult years, God has given him a rest. Y él sube al palacio real. And he goes to the royal palace. Se encuentra en la azotea. He's on the the courtyard. Y sus ojos comienzan a divagar por una zona prohibida. And his eyes start to look at a prohibited zone. Y sus ojos caen sobre la hermosa Betsabé, esposa de su vecino. And his eyes fall on Bathsheba, the beautiful neighbor, the wife of the neighbor. Y no solamente contempló la belleza y hermosura de Betsabé, And he didn't just contemplate the beauty of Bathsheba, pero le dio gusto a su carne, but it gave him satisfaction to his flesh, perpetrándose así la caída más trágica y desastrosa con resultados funestos para el rey David. starting there the decay of David and with bad consequences. Y en su desesperación, él prorrumpe con este clamor penitente. And in his desperation, he cries out this prayer, Oh Dios, ten misericordia de mí. God, have mercy on me. Renueva el gozo de tu salvación. Renew the joy of your Y salvation. David, estando consciente David's conscious de que desde el comienzo de los that tiempos from the beginning of time, Dios estableció el sacrificio como la ruta de acceso para llegar a él. God established a sacrifice as the route of entry Y to David him. sabía que había muchos sacrificios que él podía ofrecer. David knew there was many sacrifices that he could Y offer. nos lo dice ahí en el pasaje, no hay ofrenda quemada que yo no ofrecería. And he says, there is no burnt offering that I wouldn't give. Ningún sacrificio provisto por la antigua ley que yo no ofrecería. No Old Testament sacrifice that I wouldn't give. Pero es que no hay sacrificio que agrade a Dios. But there's no sacrifice that El pleases God. sacrificio de animales, The sacrifice of o de animals, tórtolas, of o de doves, palomas. of birds. Pero el único sacrificio que realmente agrada a But Dios the only sacrifice that pleases es God, el de un corazón genuinamente quebrantado por el pecado que ha cometido. a heart that's genuinely broken-hearted for the sin they have committed. Y ahí es donde declara en el Salmo 51, And that's where he declares in Psalms 51, los sacrificios de Dios son the sacrifices el of God corazón contrito y humillado, a broken heart and contrite quebrantado, spirit que no despreciará. that God Tú, will not oh Dios. despise. David experimentó David experienced el the quebrantamiento brokenness de su corazón of his heart. y su corazón fue quebrantado And his broken en heart pedacitos. in pieces. Y Dios tomó cada uno de esos And pedacitos. God took every one of Y those como el pieces. alfarero que toma el barro, And as the potter takes the clay, formó un vaso para honra y gloria de su he formed nombre. a vessel for the honor and glory of Él his quiere name. hacer lo mismo contigo He en wants esta to do the noche. same with you No tonight. importa que haya sucedido en tu No vida. matter what's happened in No your life, importa que hayas cometido, que hayas or hecho, what you have done in your o life, dónde estés en tu vida or where cristiana. you are in your Christian life. Si no has experimentado el señorío de Jesucristo, If you haven't experienced the Lordship of Él Jesus quiere Christ, que en esta noche He wants tonight experimentes el quebrantamiento. for you to experience this brokenness. Pero recuerda que Él quiere todos los pedacitos, But remember, He wants every piece, porque Él quiere formarte en un vaso para honra y gloria de because su He wants to nombre. form a vessel for the glory and honor of His name. Fue el quebrantamiento que Pablo experimentó was- en el camino a Damasco, The brokenness that the Apostle Paul experienced on the way to Damascus, que lo trajo al lugar en donde Dios pudo hacerlo en un vaso o instrumento that took him to a place where God could use him as a vessel, an instrument, útil para su honra y su gloria, Useful. predicando el mensaje a reyes y emperadores. preaching the message of God to kings and empires. El mundo cristiano reconoce a Pablo como el gran apóstol, y cierto que lo es. The Christian world recognizes Paul as the great apostle, and certainly he is. Entre los grandes gigantes de la fe está uno que ocupa un lugar colosal. And the giants of faith is one that takes a crucial place, Ocupa un lugar preponderante, un lugar monumental en la historia a sagrada. monumental place in the history.
Este es el prototipo del ministro de Dios y la personificación de lo que un verdadero cristiano debe ser. This is what the personification of what a true Christian should be. El apóstol San Pablo verdaderamente es un prototipo para cada uno de The nosotros. Apostle Paul is a prototype for every one of us. Se le reconoce como el más grande pionero y más destacado misionero que la iglesia haya producido. He's recognized as the greatest pioneer, distinguished pioneer that the church has had. Durante su difícil apostolado viajó por peligrosas rutas y en rústicas embarcaciones. And through his apostleship, he went through difficult terrain and difficult places. Algunas veces, como dicen por allá en Centroamérica, viajó en el carro de don Fernando. Un rato a pie y otro andando. He was sometimes walking and on donkeys. O como dicen en Nicaragua, más fácil todavía para traducir, And in Nicaragua, they say anduvo por ruta 11. he was on the 11th route. O sea, al dedillo, al dedo. O como dicen en Honduras, viajó por ruta Dodge. Tenía un auto Dodge. O sea, dos patitas. Pero eran tiempos difíciles para el apóstol It Pablo. was difficult times for the Apostle Paul. Pero aún así, mis queridos hermanos, él cumplió su misión. But even so, he fulfilled his ministry. La iglesia no ha producido un personaje tan grandioso como este. The church hasn't produced a person like this. Y durante su apostolado, pues, viajó por rutas muy peligrosas. As his apostleship, he went through difficult places. Pero aún en medio de estas vicisitudes y adversidades, But in the midst of these adversities and difficulties, llegó a destacarse como uno de los primerísimos siervos de Dios. he was one of the first servants of God. Él no solamente se destacó como un gran He apóstol, wasn't just distinguished as a great no apostle. solamente se destacó como un gran He misionero, didn't just stand out as a great missionary. pero realmente sobresalió como un gran But predicador. he stood out as a great preacher. Quien cuando predicaba la palabra con unción y When he elocuencia. preached with anointing and eloquence. Predicaba en una forma persuasiva, He would preach una forma persuasively penetrante, in a penetrating que manner llegaba al corazón de los oyentes. that would reach the heart of the Sí, hearers. entre los muchos y heroicos misioneros que le han seguido en la difícil tarea, Through many of the heroic missionaries that have followed the same hay path, muchísimos de ellos. there's many of them. Y no quisiéramos subestimar a ninguno de ellos. And we don't want to underestimate any of them. Pero si yo preguntara algunos nombres, tal vez algunos de ustedes sugerirían algunos. But if you would ask you for some names, you would give me some. Algunos sugerirían intempestivamente a nombres como Moffat Many would probably say to me names like Moffat, o Morrison, que fue un gran misionero Morrison. inglés, who was a great English que missionary. cuando llegó entre los orientales When he went to the Asian people, se despojó de su vestimenta anglosajona y se vistió de oriental. he took off his Anglo-Saxon costume and dressed like them. Y dijo, ahora seré como uno de And he ellos said, now I will be like one of them para ganarlos para to Cristo. win them for Jesus. Otros sugerirían a William Carey, Guillermo Carey, Some would suggest William al Carey, que algunos llaman el padre de las misiones modernas. which some call the father of the modern missionaries. Y otros apresuradamente sugerirían otro gran nombre. And others would suggest other big name. Mi hermano Díaz y yo veníamos en el carro hablando de este gran nombre. No sé cómo fue que surgió. Brother Diaz and I were commenting on a great Creo que name. mi hermano Díaz fue el que lo I mencionó. think my brother Diaz commented on it, ¿Cómo es que él ocupa un lugar entre los grandes hombres de este mundo? how he occupies a place amongst the greatest of this world. Porque descubrió Victoria Falls en África, o sea, ese río de donde están las cataratas Victoria. He discovered the Victoria Falls in Africa. Y yo tuve el privilegio de visitar su tumba hace apenas que unos 2 años cuando estuve en Londres ministrando. I had the privilege of going to his graveyard when Y 2 me years impactó ago. mucho la tumba de David Livingstone, And the tomb of David Livingstone uno de los impacted me. misioneros más usados por Dios, One of the most used que missionaries of sepultó God. a no sé cuántos de sus hijos en África que murieron. That buried many of his children in Africa that Y died. cuando él se enfermó y se agravó, And when he got sick, le dijo a los africanos, he said to the Africans, mi corazón está en África, my heart is in Africa. y cuando yo muera, And when I die, quiero que me extirpen el corazón I want you to take out my heart y lo sepulten aquí en África and bury it in Africa. y lleven mi cuerpo a Inglaterra para ser sepultado. And take my body to England to be Y buried. ha sido sepultado en lo que llaman el Westminster Abbey, And he's been buried in que Westminster es el Abbey. sitio donde los ingleses más famosos están sepultados. And it's where the most famous English men are, Sí, women are mis buried. queridos hermanos, admiramos a estos grandes hombres Yes, we admire these great men. y no queremos
subestimar la gran labor que ellos han And realizado. we don't want to underestimate the great work that they have Pero realized. cuando los vemos a la luz de la magna y noble misión realizada por el gran apóstol San Pablo, When we see him in the light of the great missionary Apostle encontramos Paul, que ninguno de ellos llega al grueso calibre y la elevada estatura de este gigante de la we fe. realize that none of them are the same caliber than this great man of faith. Sí, este gran hombre, el apóstol San Pablo, Yeah, this great man, the Apostle Paul, cuando él experimentó el señorío de Cristo, when he experienced the lordship of Jesus, lo vemos convirtiéndose en uno de los más grandes predicadores. we see him converted into one of the greatest preachers. Como predicador fue un príncipe entre ellos, As a preacher, he was a prince amongst them, poderoso bajo la unción del Espíritu Santo. powerful under the anointing of the Holy Como Ghost. orador fue elocuente y eficaz. As a speaker, he was eloquent. Como escritor fue profundo, fértil y productivo. And as a writer, he was profound and fertile and ¿Sabía productive. usted que de los 27 libros del Nuevo Testamento, Did you know that out of the 27 books of the New Testament, 13 de ellos fueron escritos por la pluma de este gran varón? 13 were written by the pen of this Y great a man? no ser de este hombre, And it was known of this man. la iglesia se hubiera quedado sin doctrina. If it wasn't for this man, the church would have been left without Toda doctrine. la doctrina, todos los escritos doctrinales que tenemos, All the doctrines that we have, se lo debemos a la pluma del gran apóstol San Pablo. we owe it to the Apostle Paul. No cabe la menor duda There's no shadow of a doubt que después de Cristo, that after Jesus, el apóstol San Pablo the Apostle Paul es lo más grandioso que la iglesia ha producido. is the greatest thing that the church has produced. La historia nos dice The history tells us que él fue un celoso testigo that he was a zealous witness desde la puerta de Damasco en from Jerusalén the door of Damascus in Jerusalem hasta el portal de los libertinos en Roma. to the doors of Rome. A donde quiera que anduvo, Wherever he went, anduvo predicando el he evangelio. went preaching the gospel. Tan así que en Roma fue encarcelado. So much so that in Rome he Mi was in esposa y prison. yo acabamos de estar en Roma en el mes de mayo My wife and I were in Rome in May, y visitamos la prisión donde estuvo el apóstol San and we Pablo. visited the prison where the Apostle Paul was. Créanme que fue una experiencia realmente escalofriante, Believe me, it gave us goosebumps. porque era una prisión fría y lúgubre. It was a cold prison. Pero ¿cuál fue la cosa? Nos hacemos esa pregunta. So we asked that question. ¿Cuál podrá haber sido el factor determinante What was the determining factor de la grandeza de este of the hombre? greatness of this man? ¿Cuál fue el factor que lo colocó en posición tan encumbrada What factor put him in a high place? antes de poder responder a esta interrogante? Before answering this question, Veámoslo cuando sale de la ciudad de Jerusalén rumbo a Damasco. let's see him when he's leaving Jerusalem towards Damascus. Va a las autoridades He eclesiásticas goes to the high priest y les pide cartas, credenciales and he asks for credentials and letters que lo puedan acreditar para ir a Damasco that would allow him to go to Damascus y perseguir, and persecute, apedrear, to stone, to encarcelar imprison a los seguidores de Cristo. the followers of Jesus. Esta era su misión. This was his mission. Lo contemplamos por unos pocos minutos We contemplated for a few y minutes, todo lo que podemos ver es un cuerpecito and all we can see is a en body movimiento hacia adelante. movement going forward. Pareciera estar en una maratón It's like he's in a porque marathon lleva prisa para llegar a Damasco. because he's in a hurry to get to Damascus. Quiere llegar a perseguir a los He wants cristianos, to arrive to persecute the pero believers. repentinamente en mediodía But suddenly at midday, se suscita un fenómeno meteórico. a meteorological phenomenon happens. Una gloriosa luz resplandece en su camino A glorious light shines on his path, y él cae de su caballo en tierra and he falls on the horse onto the ground, y escucha audiblemente una voz de señorío, and he hears audibly a voice, una voz señorial más bien podríamos a decir. lordship voice. We could say. Escucha la voz de Dios He hears the voice of God. y el Señor le dice: Saulo, Saulo, It says, Saul, Saul, ¿por qué me persigues? why do you persecute me? ¿Por qué me persigues? Why do you persecute me? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. It's hard for thee to kick against the pricks. Y él, temblando y temeroso, And he was trembling and astonished. responde de esta manera: He answers this way, Señor, Lord, ¿quién eres? who are you? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. The Lord says, I am Jesus whom you persecute. Dura cosa te es dar coces contra el It's aguijón. hard for you to kick against the pricks. Y él, temblando, And him trembling, su corazón vibraba, his heart was vibrating, palpitaba aceleradamente. palpitating quickly. He Dice: Señor, says, Lord, ¿qué es lo que tú quieres que yo what do you haga? have for me to do? He aquí Here, un hombre que venía de la alta aristocracia hebrea. a man that came from the highest
aristocracy, Un hombre- Hebrew aristocracy, Un hombre eminentemente a capacitado, man capacitated to the max, con un gran número de grados calificativos. with a lot of qualifications. Un hombre que realmente estaba en la cima del intelectualismo. A man sitting high in the intellectual places. Un filósofo. A philosopher. Un hombre de letras. A man of the Un letter. hombre de A leyes. man of the law. Un hombre que realmente ocupaba un lugar importante en la A sociedad. man that occupied an important place Y in cuando society. llega con el Señor And Jesucristo, when he comes to the Lord Jesus su Christ, corazón está totalmente quebrantado. his heart is completely broken Y hearted. estas son las palabras que realmente a manera de interrogante transformaron su vida. These are the words in a matter of question that transformed his life. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Lord, what do you have for me to do? No fue el gran Pablo It wasn't the great Paul que llegó con su orgullo y su soberbia. who came with his pride and arrogance. Señor, yo soy el gran Pablo Saulo de Tarso, I'm the Saul of Tarsus, the great educado man, a los pies de Gamaliel, educated at the feet el of gran Gamaliel, maestro en Israel, gran maestro en the Israel. great master, teacher in Y Israel. tengo cantidad de títulos en mi And I oficina. have a whole heap of titles in my Tengo un office. título en I economía. have a title in Y yo voy economy. a tener un programa económico And I'm going to have a financial program para estimular las entradas de finanzas a su to ministerio. stimulate the entry of finances into your ministry. No, mis queridos hermanos, no No. hizo ni siquiera una He sugerencia, didn't even make one suggestion ni media or sugerencia. half a suggestion. No, sencillamente dijo, Señor, No, all he said was, Lord, ¿qué es lo que tú quieres what do you want que yo haga? for me to do? Pablo hizo una rendición total y completa. Paul was completely surrendered. Se sometió He completamente submitted completely al señorío de to the Jesucristo. Lordship of Jesus. Obviamente, mis queridos hermanos, Obviously, my beloved brethren, que aunando a esta determinación alluding to his determination de hacer lo que Dios quería, of doing what God wants to do, estaba acoplado a la unción del Espíritu Santo. was accompanied with the anointing of the Holy Porque usted Spirit. recordará que el apóstol Pablo Because you remember the Apostle Paul reconoció ante los corintios recognized before the Corinthians que cuando él venía a ellos, that when he was going to them, ni su palabra, neither his word ni su or predicación his preaching era con palabras de humana sabiduría, was with human intellect, sino que en el poder del Espíritu but Santo. within the power of the Holy Y el Spirit. apóstol San Pablo, mis queridos hermanos, And the Apostle Paul, my beloved llegó a brethren, ocupar esa posición encumbradísima, reached that high place, elevadísima. elevated place. Estuvo a la cúspide, a la cima de la altura, He was at the cusp of the top, porque cuando tuvo su encuentro con because Jesucristo, when he had his encounter with Jesus, se bajó del trono he came off the throne y dijo, Señor, and he said, Lord, tú eres el jefe, you're the boss, tú eres mi Señor. you're my Lord. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? What do you want me to do? Yo no tengo ni una agenda propia, I have no own agenda, ninguna sugerencia que hacer. no suggestions to give you. Sencillamente quiero I agradarte just want to please you y hacer lo que tú quieres and que do yo haga what con mi vida. you want me to do with Oh, my life. aleluya. Quiero que tu señorío sea pleno en mi I vida. want your Lordship to be full in my life. Y el señorío pleno de Jesucristo en tu vida the te full- llevará a las aguas del río de Dios. And the full Lordship of Jesus Christ in your life will take you to the rivers of God, Te llevará a las aguas profundas del río de to the Dios. profound waters of the rivers of Y God. eso es lo que Dios está buscando hoy día. And that's what God is looking for today. Un pueblo que se compenetre a las profundidades del río de Are Dios. people that go into the profoundness of the Un river of pueblo que God. camine bajo la unción del Espíritu Santo. People that walk under the anointing of the Holy Y Spirit. gracias a Dios que Él está levantando un pueblo. And thank God because He's rising up Un people. pueblo que no solamente va a la iglesia Are people that don't just go to y church, canta coritos sing a few y songs, lee el texto del sermón read the text of the y sermon, escuchan el sermón, and hear the sermon, pero un pueblo que está reflejando but are people that are el reflecting poder y la gloria the power and the del glory Cristo resucitado. of the risen Christ. Porque Él vive, aleluya. lives. Él vive. He lives. Él He's vive. alive. Él vive. He's alive. Oh, aleluya. Sí, mis queridos hermanos, Yes, my beloved brethren, el Señor anhela y desea the Lord que desires su señorío sea pleno en cada una de nuestras that vidas. His Lordship will be full in our lives. De su experiencia en el camino a Damasco, que surgió, fue que como el gran paladín y campeón que llegó a ser. The experience on the way to Damascus made him the great champion that he became. No muchos hombres son llamados grandes y poderosos, pero he aquí uno entre ellos. Not many are called great and powerful here, but there was one, El gran apóstol San Pablo. the great Apostle Paul. Oh, aleluya. Uno que venía con una distinguida personalidad, One that was coming with a distinguished personality, una eminencia,
with an eminence. Pero cuando vino a Cristo Jesús, So when he came to Jesus, se rindió incondicionalmente. he surrendered Se unconditionally. vació de todo. He emptied himself. Y fue cuando Pablo ofreció el sacrificio supremo mediante el quebrantamiento de su And corazón, when the Apostle Paul gave up a sacrifice of his broken que heart, pudo escribir a la iglesia en Filipenses estas palabras en el capítulo 3. that he could write to the church in Philippi in Philippians chapter 3. Cuando dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia. It says, for what things I counted as gain, Miren, cuantas cosas eran para mi ganancia, what I thought was of gain, las he estimado como pérdida I have counted them as dung por amor a Cristo. for the love of Jesus. Y ciertamente he estimado todas las cosas como pérdida I have counted everything as loss por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi for Señor, the excellency of the knowledge of Christ Jesus por my amor Lord, del cual lo he perdido todo for whom I have suffered the y loss of lo all things, tengo por basura and do count them but dung, para ganar a Cristo. that I may win Christ. Las cosas que anteriormente para él fueron triunfos, The things that were for him triumphs in the past, las cosas que para él anteriormente fueron grandes logros, the things for him in the past that were great achievements, las cosas en las que él se gloriaba, the things that he glorified in las the cosas past, de las que él se the jactaba, things that he boasted about, ahora él las considera como estiércol, como now basura, he considered them as dung, as rubbish, por el conocimiento excelente de Jesús su for Señor. the excellent knowledge of his Lord Jesus Ofreció el Christ. sacrificio pleno He offered a complete de sacrifice, corazón quebrantado, of a broken heart, contrito y humillado, contrite and que humble, no despreciará a Dios. that God will not Y despise. Dios lo recibió. And God received Y him. aquí hay un altar. And here there's an altar. Y Dios está esperando ver sacrificios sobre el God is altar. waiting to see sacrifices Y at the muchas altar. veces el fuego de Dios no arde And many times the fire of en God doesn't nuestros burn altares, in our altars porque no hay sacrificios sobre el altar. because there's no sacrifices on the Y Dios altar. quiere que vengamos And God wants us to a come ofrecer el sacrificio único to offer the only que a Él le sacrifice agrada, that he pleases, el del corazón contrito y humillado. which is a contrite and humble heart. Sí, fue cuando el apóstol San Pablo experimentó el quebrantamiento de su corazón, It's when the Apostle Paul experienced a broken heart of his, que pudo brokenness of his decir, heart, that he could lo say, tengo todo por basura. I counted all as dung. Esas cosas que para mí antes eran honorables, Those things for me that were honorable in the past, ahora le doy gracias a Dios now I thank God. que no me importan, I don't care anymore porque quiero conocer a because Cristo I want to know Jesus en una forma más in a íntima. more intimate way. Pero Él lo expresó todavía en una forma más hermosa en Gálatas 6:14. But he expressed it much nicely in Galatians chapter 6, Cuando dijo estas palabras a la iglesia en Galacia, verse 14, when he said this, Gálatas 6:14. Galatians chapter 6, verse 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. Lejos esté de mí gloriarme ya en esas cosas en que yo me gloriaba. God forbid that I will glory in those things that I used to glory in. Este es un hombre que tenía de qué gloriarse, This is a hermano. man that had something to boast about. Estudia su vida y verá los logros que este hombre acumuló en la vida. Study his life and see the achievements this man had in his Tenía life. de qué gloriarse. He had what to Pero él glory dice, about. lejos esté de mí gloriarme But he said, God forbid en that I would aquellas glory cosas en las que yo antes me in gloriaba, those things that I used to glory in. porque ya yo no estoy sobre el trono. Because I'm no longer on the throne. Jesucristo ahora ocupa el trono de mi corazón. Jesus Christ now occupies the Él throne es of my el heart. amo, el dueño y el Señor de mi He's vida the owner and the Lord of my y life todo lo que soy. and everything that I am. Pero lo expresó en una forma más elocuente But he todavía expressed it even more eloquently cuando le escribió a la iglesia también en Galacia en el capítulo 2 when he wrote to Galatians chapter 2, y el versículo 20. verse 20. Le dice a los Gálatas en el capítulo 2, He 20. said to the Galatians in chapter 2, verse 20, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, mas vive Cristo en mí. but Christ lives in me. Y lo que ahora vivo en esta carne, And the life that I now live in this flesh, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó I live by the faith of the Son of God who y se loved me entregó por mí. and gave himself for me. ¿Sabe lo que produce eso? You know what that produces? Una absoluta confianza de un cristiano victorioso y triunfante. An absolute trust of a victorious Christian. Porque cuando venga el diablo, Because when the devil comes, el apóstol Pablo agarraba ese orejón the Apostle Paul grabbed him by the y ears lo llevaba
llevaba a la cruz y le decía, con Cristo estoy clavado allí. He said, with Christ I am crucified. Y ese que fue clavado allí And he that I was crucified there es el gran campeón de todos los is tiempos, the great champion of all time. que te dio un gancho de izquierda y un derechazo That gave you a left hook and a right hook. y te tumbó los colmillos. And took out your teeth. Y eres un diablo derrotado. You're a defeated devil. Así es que con Cristo estoy juntamente So crucificado. with Jesus I am jointly Y ya crucified. no vivo yo, No longer I that mas live, vive Cristo en mí. but Jesus that lives Y in la me. vida que ahora vivo en esta And carne, the life that I live now in this la flesh, vivo por fe I live it by faith en el Hijo de Dios in the Son of God que me amó who loved me y se entregó por mí. and gave himself for me. Oh, aleluya. Sí, aquellas personas que han sido más perfectamente Yeah, quebrantadas those people have been perfectly brokenhearted son las que Dios usa más para su honra y su are gloria. the ones that God uses more for his honor and glory. Podemos estudiar en toda la historia del cristianismo We can study the whole history of Christianity y veríamos que aquellos grandes líderes and we'll see that those great leaders que llegaron a escalar las alturas that reached the heights, no fue porque eran buenos políticos. it wasn't because they were good politicians. Hay muchos predicadores que en las denominaciones se meten en politiquería There are many preachers and denominations that para get involved in llegar politics a ocupar grandes cargos, to have big positions. pero no porque Dios los puso ahí, But not because God put them there, sino que la política. but politics did. Pero cuando Dios pone a un hombre But when God puts a man en un lugar elevado, in an elevated place, es porque éste ha pagado el precio, it's because he has paid a price. ha ofrecido el sacrificio del quebrantamiento He's de offered the corazón. sacrifice of broken heart. Su corazón ha sido marchitado, His heart has been broken. en algunos casos hasta hecho polvo. It's even made dust. Y cuando se hace And polvo, when it's made dust, Dios puede tomar ese polvo y hacer barro God can take that dust and make y mud formar and form una imagen preciosa a precious image para honra y gloria de su for the nombre. honor and glory of his name. Fue el quebrantamiento de las fuerzas naturales de un joven llamado Jacob, It was the brokenness of the nature of joven que se llamó a young man Jacob. called Jacob. Él luchó toda la noche con el ángel del Señor en Peniel. He fought all night with an angel of the Lord in Peniel. Era joven, vigoroso, He was young and vigorous, lleno de fuerzas y de energía, full of energy and strength. y así fue que puso una buena pelea. So he put up a good fight. Toda la noche All night, luchó con el he ángel del Señor. fought with the angel of the Lord. Finalmente el ángel del Señor lo venció. Finally, the angel of the Lord defeated him. Y fue hasta entonces And it was then, cuando Jacobo experimentó el quebrantamiento de su corazón when Jacob experienced a broken que Dios heartedness, pudo traerlo al lugar that God could bring him to en the place donde Dios pudo cubrirlo de su manto de gloria where God could cover him with y his transformar glory su vida and transform y his life, cambiar su nombre de Jacobo a to Peniel, change his name from Jacob to Peniel, de Jacobo a Israel más bien. from Jacob to Israel. Su primer nombre Jacobo quería decir un engañador, The suplantador, word Jacob meant a deceiver, pero su nombre but Israel his name Israel quiere decir un príncipe con Dios. means a prince with God. Sí, fue el quebrantamiento de las fuerzas de Jacobo en Peniel It was the brokenness of the strength of Jacob que in lo Peniel trajo a ese lugar that changed that place, donde Dios pudo cubrirlo de su manto de gloria y where poder. God could cover him with his glory and power. Fue cuando Moisés rompió la roca al azotarla con su vara, It was when Moses struck the rock with his rod, que el agua cristalina brotó de aquella roca the water came out of that rock para saciar la sed de una nación que estaba to sedienta. quench the thirst of a nation that was Pero él thirsty. tuvo que quebrantar la But roca, he had to hit the rock, un símbolo del quebrantamiento de nuestro a corazón. symbol of brokenness of our hearts. Fue cuando los 300 soldados elegidos por Gedeón It's when rompieron sus linternillas, the 300 soldiers of Gideon rompieron sus linternillas, broke their little lamps. pitchers or Un lamps. tipo del quebrantamiento de nuestro ser, A type of brokenness of our being. que aquellas lucecillas emitieron su fulgor As those lanterns imitated their fury y trajeron confusión al campamento del enemigo, and brought confusion to the enemy's y camp. Dios les dio una gloriosa And victoria. God gave them a glorious victory. Pero tuvieron que estar dispuestos a romper esas But they had to be linternillas, willing to break those y pitchers. cuando las And rompieron, when they broke it, símbolo del quebrantamiento de sus corazones, symbol of breaking the Dios peleó brokenness, por ellos. God Porque fought for them. el Señor dijo, mía es la guerra, mía es la batalla. The Lord said, the battle is Y el mine. Señor peleó por ellos And the Lord fought for them. y les trajo una gloriosa He gave victoria. them a glorious victory.
Fue cuando el Señor Jesucristo tomó los 5 panecillos y los peces It's when Jesus Christ took the 5 bread and the 2 fish. y en el mero acto de quebrantarlos In the very act of breaking that bread, fueron milagrosamente they were multiplicados miraculously multiplied para saciar el hambre de 5,000 hombres y to mujeres, satisfy the hunger of 5,000 más los men, niños, plus kids. y sobraron 12 And canastas 12 baskets were left over. en el mero acto de quebrarlos. In the mere act of breaking the bread, Fueron they were multiplicados. multiplied. Y es cuando nuestras vidas son quebrantadas And it's when our lives are broken por la mano poderosa de Dios by the powerful hand of God que seremos multiplicados that we will be como multiplied iglesia, como as a congregación. church, as a Y congregation. surgirán de esa congregación And that come out of that nuevos congregation maestros, new teachers, nuevos new evangelistas, evangelists, nuevos pastores, new pastors, nuevos misioneros, new missionaries, nuevos apóstoles, new apostles, nuevos new líderes. leaders. Porque mediante el quebrantamiento Because through the breaking viene la multiplicación. comes the multiplication. Aleluya. Con el mero hecho de quebrantarlos fueron multiplicados. The mere act of breaking it, they were multiplied. Fue cuando María Magdalena rompió su hermoso alabastro de ungüento. When Mary Magdalene broke an alabaster box Con ese perfume, With con that- su exquisita aroma with that exquisite aroma and that perfume, y su dulce fragancia, that sweet fragrance, llenaron la habitación de dulzura filled the room with sweetness para traer paz a unas vidas que estaban amargadas por el pecado. to bring peace to some lives that were bitter by sin. Y así es con tu vida, mi querido And hermano. that's how it's with your life. Es como un alabastro de un perfume It's exquisito. like an alabaster of sweet Y perfume. hasta que sea quebrantado, And until it's broken, ese perfume permanece ahí that encerrado. perfume is still enclosed in there. Pero cuando experimentes el quebrantamiento, But when you experience brokenness, la dulzura y la fragancia the sweetness and fragrance llenarán el ambiente will fill the donde atmosphere quiera que vayas wherever you go para traer paz to attract y peace dulzura and sweetness a la vida del pecador. to the life of the sinner. Sí, la María Magdalena ofreció Yes, Mary Magdalene su offered alabastro her alabaster de perfume box of que perfume, llenó la casa and it filled the y house satisfizo la vida de muchos que estaban and amargados. satisfied the lives of many that were bitter. Fue cuando Jesucristo mismo Is when Jesus himself permitió que su cuerpo fuera quebrantado allowed for his body to be broken por medio del castigo brutal que propinaron los verdugos romanos. through the brutal punishment that the Romans lashed out. Además de la golpiza que le dieron, colocaron una espina de corona sobre su rostro. After they had beaten him, they put a crown of thorns on his head, Y gruesos clavos atravesaron sus manos. and great nails went through his hands Y atravesaron sus pies and también. also his feet. Una lanza perforó su costado, A spear perforated his side, causando que lo más precioso de su ser causing the most precious thing of his being fuera derramado como un río de cristal, would be poured out like a river of crystal, para que pecadores sedientos como usted y yo fuimos, pudiéramos venir a Él. so that thirsty sinners like you and I could come to him. Es cuando el grano de mostaza cae en la tierra It's when the grain of mustard falls onto the y ground es quebrantado por medio del proceso de germinación, and it's broken down by the germination process, que surge una mata that a plant comes out que produce cientos o miles de otros granos. that produces hundreds of thousands of other seeds. Si el grano de mostaza permanece solo, dice la If palabra, that mustard seed remained alone, the word says, quedará solo. it will stay alone. Si usted toma un grano de mostaza y lo pone sobre esta ventana y lo deja ahí, If you put a mustard seed on the ledge there, in the permanecerá window, solo. it's going to stay there alone. Si haces eso con un grano de maíz, permanece If you solo. do that with a corn seed, it'll do the same Pero thing. si lo siembras But if you plant it mediante el proceso de germinación, al ser quebrantado, through the process of germination to be brota broken, una mata de maíz a plant of corn will come out. y saldrán miles de granos de maíz And más. thousands of seeds will come out. Porque en el quebrantamiento Because in the brokenness, viene la the multiplicación. multiplication comes. Viene la multiplicación, hermanos Multiplication queridos. comes. Sí, y así es en la vida, mis queridos hermanos. That's how it is in life. Todas las cosas tienen que sufrir un quebrantamiento. Everything has to suffer a brokenness. Leamos ligeramente un pasaje aquí en el libro de Jeremías Let's read quickly a passage in Jeremiah, y el capítulo 18, verse 18, empezando en el versículo 4. starting in verse 4. Bueno, vamos a leer poquito antes del segundo. We're going to read verse 2 first. Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Arise and go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my words. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Then I went down to the potter's house, and behold, he wrought a work on the wheels. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder.
And the en su vessel, mano. and the vessel that he made of clay was mud in the hand of the potter. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. So he made it again another vessel as seemed good to the potter to make it. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: Then the word of the Lord came to me saying, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? O house of Israel, can I not do with you as this potter? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Says the Lord, behold, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. Según este pasaje, mis queridos hermanos, nosotros somos producto del artífice divino, el alfarero divino, que es el Señor. Regards to this passage, we are divine creation of the divine potter. Efesios el capítulo 2 y el versículo 10 nos dice Ephesians que 2:10 says, hechura de sus manos somos, we are workmanship of his hand, creados en Cristo para buenas obras. created in Christ unto good works. Esto significa que tú eres una obra de arte, That means that you're a work of art. que eres una obra de You're a arte. work of art. Fuiste diseñado por un perito en artes, You were designed by a professional artist, hecho con un propósito específico. made for a specific purpose. Tú eres el poema de Dios, You are the poem of God, una obra de a arte, work of art, una joya creada por Dios. a jewel created by God. Eres hechura de sus manos, You're workmanship of his creado hand, en Cristo para buenas obras. created in Jesus to good Pero works. Satanás ha destruido esa imagen. But Satan has destroyed that image. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. We were made to the image and likeness of our Y por God. eso es que uno tiene que nacer de And nuevo. that's why you have to be born again. Por eso fue que Jesús dijo a Nicodemo: That's why Jesus said to os Nicodemus, es necesario nacer otra it's vez. necessary for you to be born Porque again. la imagen con que fuiste creado Because the image that you were created in ha sido echada a perder. has been made, Y yo tengo lost. que recrearte. and I have to recreate you. Así es que venimos al Señor So we come to the Lord como barro en manos del alfarero, as mud in the hands of a potter, habiendo sido quebrantados, having been broken, para que Él pueda reproducir una joya that he may reproduce a jewel como la que creó al principio. like he created in the Porque beginning. fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Because we were made in the image and likeness of our Y God. yo creo con todo mi corazón que en cada uno de nosotros And I believe in my heart that every one of us, Dios ha colocado un regalo especial, God has put a special gift in us, un don a especial, special gift, un talento a especial special talent, que es solamente tuyo that it's only yours y de nadie más. and no one else's. Nadie más lo tiene. No one else has it. Es solamente tuyo. It's yours. Y tú tienes que descubrir And you have to discover, qué es esa cosa. what is that ¿Cuál es ese What's talento that talent que Dios ha depositado en ti? that God has given Y you. esa destreza que Dios te ha dado. Esa gracia especial que Dios te ha dado. That special grace that God has given you. Muy pocas personas lo tienen. Very few people have it. Pero cuando usted lo descubra, When you discover it, ¿cuál es ese don o talento que Dios te ha dado? that gift or talent that God has given you, Entonces te decides fortalecerlo, then you decide to strengthen it, desarrollarlo, to develop it, refinarlo refine it al máximo to the maximum, y usarlo para gloria y honra and del use it for the Señor. glory and honor of our God. Pablo dijo: Señor, Paul said, Lord, ¿qué quieres que yo haga? what do you want me to do? Mis talentos, My talents, mi energía, my energy, mi tiempo, my time, todo es tuyo. it's all yours. Estoy a tu servicio, I'm at your a service, sus órdenes, Señor. at your orders, Lord. ¿Qué quieres que yo haga? What do you want me to do? Tú eres el jefe, You're the boss. eres el capitán, You're the captain. y yo tan solo te sirvo a And ti. I'll just serve you. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Qué vas a hacer con tu vida, joven? What are you going to do with your life, young person? ¿Vas a hacer lo que la mayoría de los jóvenes en Australia hacen? Are you going to do what the majority of the young people do in Australia? Criarte, Get brought up, buscar una profesión, un trabajo, look for a job, a profession, ganar mucho dinero, earn a lot of money, acumular riquezas y bienes materiales accumulate a lot of riches and material y goods, luego morir, and then die, ser sepultado y ser olvidado? be buried and forgotten? ¿O prefieres ser como el gran apóstol San Pablo? Or would you rather be like the Apostle Paul? ¿Prefieres destacarte You prefer to en las stand cosas out de Dios in the things of God y tener la grandeza que el apóstol Pablo and have the tuvo? greatness that the Apostle Paul Está had? dentro de tus posibilidades, It's within your possibilities. porque dentro de
ti está el mayor, Because inside of you is the greatest. aquel que es mayor que cualquiera otro. Greatest of anyone else. El gran Dios The great God está dentro de is ti inside of you para to capacitarte capacitate y you hacer de ti and make of you lo que Él quiere que tú seas. what He wants you to be. Sí, muchos han desarrollado su vida, vivido su vida, Many have developed their lives and lived their lives. mueren, son sepultados y olvidados. They die and buried and they're forgotten about. Pero Dios quiere que tú seas recordado. But God wants you to be remembered. Dios quiere que Stanley sea recordado God wants for Stanley to be cuando remembered Él pase de esta vida, when he passes from this earth. cuando vaya a mejor vida. When I go to a better life. Y por eso queremos que nuestra vida cuente para Dios. And that's why we want our life to count for God. Cuando los franceses tomaron la Bastilla, en la toma de la Bastilla, When the French took the Bastille, ocurrió una cosa muy interesante que sorprendió al ejército francés. an interesting thing happened to the army of France. Y fue que la Bastilla no presentó gran resistencia al It was the rendirse. Bastille didn't give a great resistance. Ellos pensaban que había un gran número de presos que se habían amotinado en la Bastilla. They thought that a whole heap of prisoners were inside the Bastille. Pero cuando la Bastilla se rindió sin presentar ninguna resistencia, se sorprendieron. But when they didn't offer up any resistance, they Pero were surprised. más les sorprendió a ellos But it surprised them even more que no encontraron lo que ellos buscaban. that they didn't find what they were looking for. Porque buscaban encontrar un gran número de presos. Because they thought they would find a lot of prisoners. Pero tan solo encontraron a 7, solo habían 7. But there was only 7. Habían 4 falsificadores, 4 falsifiers, 2 locos 2 crazy people, y un noble. and 1 noble. Eso fue todo lo que encontraron el ejército francés. That's all the French army found. Y eso les sorprendió And grandemente. that surprised them greatly. Tal vez tú, mi querido amigo, has andado buscando por aquí y por allá, Maybe you have been looking here or there en esta religión o en aquella filosofía, in this religion, that philosophy, y no has encontrado lo que has andado buscando. and you haven't found what you have been looking for. Pero esta noche puede ser el final de tu búsqueda. But tonight there could be the end of your seeking. Porque aquí está entre nosotros Because here is amongst us el unigénito Hijo de Dios, the only begotten el Son of Señor God, de señores, the Lord of Lords, el Rey de King of Reyes, Kings, el que quiere en esta noche that wants tonight tomar control de tu vida take control of your y life ocupar el trono de tu corazón and occupy the y throne of llegar your a ser heart, el Señor de tu vida. to be the Lord of your Él life. quiere el señorío en tu vida, He wants the lordship in your life. pero tú tienes que tomar la decisión But en you esta have to make noche. the decision tonight. Hay un acróstico y la verdad es que no sé quién es el autor, que dice de la manera siguiente: The following thing an author has written: me llamáis Señor, Señor, You call me Lord, Lord, y no me obedecéis. but you don't obey me. Me llamáis Maestro, You call me teacher, pero no aprendéis de but mí. you don't learn from me. Me llamáis humilde y no me imitáis. You call me humble, but you don't imitate me. Me llamáis camino, pero no andáis por mí. You call me the way, but you don't walk in it. Me llamáis vida y no me deseáis. You call me life, but you don't desire me. Me llamáis ríos de agua viva, mas no me bebéis. You call me rivers of living waters, but you don't drink from me. Me llamáis bueno y no venís a mí. You call me good, but you don't come to me. Me llamáis justo y You call no me- me tenéis. You call me just, but you don't have me. Me llamáis santo y no me adoráis. You call me holy, but you don't worship me. Me llamáis poderoso y no me honráis. You call me powerful, but you don't honor me. Eterno y no me buscáis. Eternal, but you don't seek me. Me llamáis verdad, pero no me You creéis. call me truth, but you don't believe me. Si luego os condeno, no me culpes. If I later condemn you, don't No blame me me. culpes. Él busca el señorío de su vida. He's looking for the lordship of your life. Él quiere tener el señorío sobre tu He vida. wants to have the lordship upon your life. El apóstol San Pablo The Apostle Paul llegó a la grandeza reached the greatness porque desde el momento que tuvo su encuentro con Cristo, because the moment he had his encounter with Jesus, experimentó el señorío pleno de he Jesús. experienced the complete lordship of Jesus. Por eso fue que pudo escribir That's why he could write los libros que escribió the books that he y decir wrote las cosas que dijo, and say the things that he porque said había experimentado because he had el experienced señorío pleno de the Jesús. complete lordship of Hasta Jesus. dijo, yo soy preso de él, He said, I am his prisoner, soy sirviente de I'm él, his servant, porque había experimentado because he had el experienced señorío pleno de the Jesús complete lordship of en Jesus su vida. in his life. Pónganse de pie, mis queridos. Let's all stand, please. Vamos a inclinar nuestro rostro Let's all bow our heads y vamos a cerrar los ojos and we'll close our eyes. y juntos vamos a repetir esta oración. And together we're going to repeat this prayer. Dios mío, My God, en esta noche tonight reconocemos we recognize que el sacrificio the sacrifice de Jesucristo of Jesus Christ fue hecho was made por mí, for me. derramó su He sangre poured out his blood
para to limpiarme cleanse me de todo of pecado, all sin, de toda culpa, of all guilt, de toda maldad. of all wickedness. Y en este momento And in this moment, yo me acerco a Él I come to you reconociendo recognizing que Él es that you are mi my Salvador, Savior, único the Salvador only Savior del mundo. of the world. Me arrepiento I repent y le pido and perdón, I ask for que forgiveness me lave to wash y me me limpie and cleanse me de todo of pecado. all sin. Padre, Father, en esta noche this night yo vengo a ti I come to you buscando looking la reconciliación. for reconciliation. Quiero, Señor, I want to, Lord, en esta noche tonight renovar mis votos renew my vows contigo. with you. Quiero volver I want to come back a ser parte to be part de la familia de of the Dios. family of God. Te acepto I accept you como mi as my Salvador Savior en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Y amén. And amen. Gloria a Dios. Sí, ese aplauso grande para el Señor.